En la actualidad, las organizaciones requieren sistemas de información capaces de integrar datos de múltiples fuentes para así poder apoyar en la toma de decisiones estratégicas, y por esa razón es que los modelos relacionales y las bases de datos no SQL se han vuelto tecnologías complementarias en lo que es el entorno empresarial. Este documento describe el diseño de una base de datos relacional en SQL Server y la integración de un sistema no SQL en MongoDB. Primero se desarrolla un modelo relacional con varias tablas unidas por claves primarias y foráneas para gestionar datos operativos. Luego se crea una colección no SQL para información flexible y semiestructurada que no se adapta bien a lo que es un modelo relacional. El trabajo también establece la relación conceptual entre ambos entornos, mostrando cómo SQL Server y MongoDB pueden coexistir para enriquecer lo que es el análisis, mejorar la trazabilidad y ampliar la capacidad del sistema según las necesidades de la organización. Como objetivo general tenemos el diseñar, implementar y documentar un modelo de datos híbrido que combine SQL Server y MongoDB para una gestión integral y flexible de la información. Como objetivos específicos tenemos los siguientes. Primero, diseñar el modelo relacional aplicando lo que es normalización, integridad referencial y relaciones entre tablas. Segundo, crear en SQL Server al menos 4 tablas vinculadas mediante claves foráneas. Tercero, insertar un mínimo de 100 registros por tabla para simular lo que es un entorno realista. Cuarto, implementar una colección no SQL en MongoDB para información complementaria como lo pueden ser opiniones, logs o incluso calificaciones. Quinto y último, establecer una relación conceptual entre SQL Server y MongoDB, identificando cómo los datos no estructurados se vinculan al modelo relacional. Bueno, aquí tenemos nuestra estructura SQL para la base de datos ventas calzado. Tenemos 4 tablas diferentes. Tenemos la tabla clientes, en la cual tenemos los campos de ID cliente, nombre, teléfono, correo y dirección. Hemos creado la tabla productos con los campos de ID producto, nombre, talla, precio, stock y marca. Para la tabla ventas se han creado los campos ID venta, fecha, total, ID cliente y con la foreign key de el ID cliente. Para la tabla detalle de venta tenemos el ID detalle, ID venta, ID producto, cantidad y subtotal. El ID venta y el ID producto, como podemos ver, son llaves foráneas de la tabla, el ID venta de la tabla de ventas y el ID producto de la tabla productos. Aquí podemos ver que cada una de las tablas que hemos estado repasando tiene 100 registros. Por ejemplo, si lo ejecutamos un select from de la tabla clientes, podemos ver que hay 100 registros. De igual manera en la tabla productos, en la tabla de ventas y en la tabla de detalle de ventas. Para complementar la información almacenada en SQL, se utilizó una base de datos NoSQL en MongoDB para guardar estos datos no estructurados o semiestructurados, ya sean las opiniones de los clientes, las calificaciones de productos o los comentarios mismos. La ventaja es que este tipo de datos no encaja bien en un modelo relacional, pero sí en un esquema flexible, tipo documento. Y aunque no existen llaves foráneas entre MongoDB y SQL Server, sí existe una relación lógica que es suficiente para la analítica y el proceso ETL, creando así una relación conceptual entre SQL y no SQL. Pues SQL almacena los datos estructurados del cliente, mientras que Mongo almacena los comentarios, calificaciones o interacciones de los clientes. ¿Y cómo es que esta relación funciona? Pues en el proceso ETL se pueden unir ambas visiones, ya que SQL aporta los datos estructurados, que son las ventas de los productos o los clientes mismos, mientras que Mongo aporta datos cualitativos, ya sean las opiniones, las calificaciones o Para, la satisfacción. para que sea un poco más visual, lo vamos a utilizar MongoDB Compass, no MongoDB Shell. Vamos a conectarnos a la base de datos, en este caso comentarios, que son los comentarios que nos han dejado los clientes, los hemos guardado a manera de documento para que se pueda analizar la puntuación,
el comentario, los escritos que dejan los clientes y la fecha donde se han dejado. Como estaba comentando, tenemos diferentes campos, por ejemplo, el ID comentario, el ID object, que eso es el object ID, que es algo que se pone automáticamente dentro de Mongo, el ID cliente, que el cliente dejó ese comentario, la fecha, el comentario que dejó el cliente y la calificación. En este caso podemos ver que el cliente número 12 dejó el comentario de los zapatos llegaron rápido y la calidad es excelente. Y así lo vamos viendo alrededor de los 15 documentos que tenemos dentro de esta base de datos. Hola, mi nombre es Cristian Carballo. En esta ocasión les voy a explicar acerca de cómo nosotros realizamos el proceso de ETL para la extracción, transformación y carga de todos los datos que necesitamos para crear el cubo de OLAP y poder hacer un buen análisis de los datos. En esta ocasión les voy a explicar primeramente de dónde extrajimos los datos. Como podemos ver en esta parte tenemos una base de datos. La base de datos está en SQL Server. La base de datos se llama Ventas Calzado. Dentro de Ventas Calzado nosotros tenemos diferentes tablas. Las tablas principales, que es producto, ventas, detalle ventas y clientes. Para poder nosotros extraer esta información necesitamos crear tablas de dimensiones. A estas tablas de dimensiones les colocaremos el nombre de dimensión date, que significa que es la tabla de dimensión para la parte de las fechas. Dimensión product, la tabla de dimensión que tiene que ver con los productos. Dimensión customer, que es la tabla de dimensión que tiene que ver con los clientes. Además de estas tablas de dimensiones que va a contener la información de cada una de las diferentes dimensiones, también tenemos la parte de staging. Las tablas de staging son una tabla intermedia que permite el hecho de depurar la información antes de ser subida a la tabla de dimensiones. Tenemos la tabla de staging comentarios clientes, que esta es la que viene de la base de datos NoSQL que creamos a través de MongoDB. Aquí vienen todos los comentarios que extrajimos de una base de datos NoSQL. Staging detalle ventas es la depuración de la parte del detalle y la venta, que está relacionada con la fecha del producto, de la venta, el producto y el cliente. También el staging ventas, que viene a ser la depuración de toda la parte de la tabla que viene de ventas. Y aparte creamos una tabla de hechos. La tabla de hechos es de venta, que va a incluir la llave foránea de todas las diferentes dimensiones. Ok, ahora entremos de lleno en cómo lo hicimos. Primero realizamos un proyecto en Visual Studio. En Visual Studio realizamos un proyecto de análisis, data analysis, en el cual creamos un flujo de trabajo. En este flujo de trabajo vemos que primero tenemos la parte de comentarios, que es la extracción de los comentarios clientes, que viene de la base de datos en NoSQL a través de un archivo en CSV. También vemos la conexión que tenemos con la base de datos en SQL Server. Cada vez que ingresamos a cada uno de estos diferentes iconos, podemos ver que hay un flujo de datos. En la pestaña flujo de datos podemos encontrar que el origen del archivo viene de la parte de FF comentarios, que este es el de NoSQL, FF comentarios clientes. Pero para eso necesitamos realizar una depuración de los datos. Creamos una columna derivada, fecha texto, porque la fecha se encuentra en formato de texto y lo que queremos hacer es subtraer cada uno de los números y poder hacer que funcione y haya una conversión de datos. Esta conversión de datos la podemos convertir de diferentes. La fecha texto ya pasa a ser un timestamp, que significa que lo que antes era texto ahora se convierte en un formato de fecha, igualmente con los demás, para después darle un destino, y el destino va a ser la base de datos de SQL Server en el nombre de la tabla de staging comentarios clientes, que fue lo que vimos al principio. Lo mismo se va a realizar para todo el flujo de todo el control de cada una de las diferentes dimensiones. Por ejemplo, para la dimensión de productos viene a ser lo mismo, sin embargo no va a haber transformación de datos, así que solamente hacemos un origen y un destino, que es el destino hacia la base de datos de ventas calzado y a la tabla de dimensión de producto.
Lo mismo funciona con la dimensión de clientes. Se hace esto, donde nosotros podemos también realizar un filtrado de búsqueda. Podemos ver aquí la conexión que realizamos y a través de este query de SQL nosotros extraemos las columnas que nosotros necesitamos para poder realizar una conexión. Vamos a seguir continuando de manera bastante breve. Toda la información queda en el documento de cómo se realizaron las configuraciones y cuál es el propósito y los nombres de cada uno de estos. Vamos al de ventas, que no va a haber ningún cambio. Regresamos al flujo de control, al detalle de ventas, que tampoco va a haber ningún mayores cambios, y la parte de hechos de ventas, la tabla de hechos de ventas, que acá sí se hizo bastantes cambios. Por ejemplo, del origen que viene de la base de datos de SQL Server, creamos una columna derivada. Esta columna derivada es para fecha key y también para source database, que es como un índice. Fecha key lo que hace es que se está cambiando la fecha que viene por defecto, porque trae diferente formato, así que tuvimos que formatearlo para que lo reconociera. Luego de eso hacemos una búsqueda. Esta búsqueda mide la parte de las fechas, todas las fechas, y unimos aquí data key con data key, fecha key con fecha key, y hacemos la relación entre cada una de las tablas. Le damos a aceptar y nos vamos a la búsqueda 1. Esta búsqueda es ya de la parte del cliente, donde hacemos la relación de ellos. Aquí le damos una salida de error, y en esta salida de error encontramos que en todos aquellos clientes que no cumplan con esta función se vaya a redirigir la fila. Pero para redirigirla y evitar errores, se redirige a un recuento de filas, que de esta manera es como una forma de depositarlos en un basurero, de manera elegante decirlo, donde se hace un recuento de filas. Este recuento de filas se le agrega una variable. Esta variable es solamente la que va a contener todas aquellas filas que no cumplen con la condición. Ahí es donde colocamos la flecha roja, que es que lo que no cumple con la condición se vaya mejor para esta parte. Es solamente para estar. Y le damos búsqueda. En búsqueda podemos ver que hay diferentes columnas, las columnas de productos. La tercera búsqueda es de productos. Y así hacemos un filtrado hasta llevarlo al destino. Y el destino al que lo vamos a llevar es a la tabla de hechos de ventas. Ok, y con eso finaliza el flujo. Al realizarse este flujo de trabajo, lo que nosotros realizamos es que logramos obtener y llenar cada una de estas tablas dentro de la base de datos. Como vemos, aquí está el script de la base de datos. Aquí está la parte también de las tablas de hechos, de los staging, las tablas de dimensiones. Y aquí podemos encontrar también esta imagen. Como podemos ver, ya los datos se han cargado, le damos a ejecutar y podemos encontrar que cada uno de esos tienen diferentes datos, porque ya se llenó. Se llena en el momento en el que nosotros le damos a iniciar al flujo. Por ejemplo, en este caso voy a eliminar de nuevo desde el principio todas las tablas. Primero vamos a iniciar eliminando esta. Le doy a ejecutar. Luego esta, la tabla de dimensiones, la tabla de hechos. Primero la tabla de hechos porque tiene llaves foráneas. Luego elimino la tabla de dimensiones. Y luego elimino la tabla de stage. Ok. Al eliminar esto, lo que hago es que cada una de las tablas que nosotros realizamos se quede sin datos. Ok. Podemos ver que hay 0 datos. Ahora vamos a ver o evaluar la parte de el flujo. Le damos a iniciar flujo y en el momento en el que nosotros corramos el flujo, se va a comenzar a generar y podemos ver cómo el flujo se va a ir creando. Ok, he resuelto el anterior error y era porque se habían movido las rutas de los archivos. Entonces, ya devolviendo de nuevo o cambiando la ruta de los archivos nuevamente, ahora sí, le damos a iniciar
Y ahora sí, vemos cómo cada uno de los procesos se va cumpliendo en el flujo que nosotros les hemos especificado. Ok, luego de esto entramos a la base de datos y como pudieron ver que estaba en 0, ahora corremos de nuevo la ejecución y ya podemos encontrar de nuevo que las columnas se rellenan. Ya con eso vemos toda la parte del proyecto del ETL. Ahora vamos a ver la parte que corresponde al cubo de OLAP. Ahora vamos a ver la parte de el cubo de OLAP. Primero vamos a abrir el proyecto de cubo de OLAP. Le damos a abrir, proyecto, solución, y aquí tenemos dos, el ETL que fue el que ya vimos, que solamente abrimos esta parte del SLNX, y ahora vamos a ver el cubo de OLAP. Abrimos el proyecto, lo ejecutamos, y podemos visualizar que el cubo acá ya lo hemos abierto, ya está acá. Ya nosotros hemos creado la parte del origen de datos que provenga de SQL Server, la parte del cubo de OLAP cuando lo creamos y las diferentes dimensiones a las cuales nosotros le hemos trabajado la parte de las tablas de dimensiones. Ok, en toda esta parte se hizo la configuración también de las diferentes dimensiones de año, fecha, mes, trimestre, y se ordenó según la relación del atributo, que primero la fecha, mes, trimestre y el año. De esta manera tiene una jerarquía de lógica en los atributos. Nos vamos directamente al cubo de OLAP. Aquí podemos ver un diagrama de cómo está estructurado. Y acá en esta información podemos ver justo el modelo de estrella, que funciona a través de la tabla de hechos de ventas. La tabla de hechos de ventas tiene la relación con la dimensión de fecha, la dimensión de producto y la dimensión de cliente. Ya con toda esta información estructurada podemos irnos al explorador. Y en el explorador podemos obtener la información como las medidas y las unidades de medidas que están dentro de la tabla de hechos de ventas. Está cantidad y ventas. Lo arrastramos hacia acá, ambos, y ya los tenemos aquí como medida. Ahora nos vamos a la dimensión, por ejemplo, de fechas. Y nosotros, lo que nosotros ya habíamos trabajado en la parte, como yo les estaba diciendo, de parte jerárquica, de esta manera encontramos que tiempo tiene año, trimestre, mes y fecha, cada uno haciendo cada uno de los lados del cubo de OLAP. Arrastramos completamente esta dimensión y ya tenemos la información: año, trimestre, mes, fecha, cantidad y el total de venta. Dentro de las dimensiones podemos elegir que vamos a agarrar el de fecha, y dentro de la jerarquía le vamos a dar que tiempo. Ok, le damos aquí clic para ejecutar la consulta y nos genera la consulta completa con la información de año, el trimestre, a qué trimestre le queda, el mes, enero, febrero, marzo, abril ya queda en el segundo trimestre, la fecha exacta, la cantidad que se ha llevado y el total de la venta. Con esto podemos nosotros obtener KPIs, información, podemos analizar los datos, y fue gracias a toda la parte del Data Warehouse que nosotros creamos, de la tabla de dimensiones y de la tabla de hechos de las ventas. Con esto que hemos preparado, hemos hecho completamente un análisis de esta empresa que se dedica a la venta de calzado. Con eso quiero dar por finalizado la creación del cubo de OLAP y el análisis posterior a este. Muchísimas gracias por su atención y espero que todo haya quedado bien. Igualmente, la información está extendida en el documento que hemos dejado dentro de el repositorio que entregamos en el enlace. Así es que eso ha sido todo. Muchas gracias. Ahora, veamos lo que son las conclusiones de este proyecto. Número 1. El uso combinado de SQL Server y MongoDB permite que nosotros construyamos una arquitectura de datos un poco más robusta, ya que ambos modelos están diseñados para diferentes necesidades. En el caso de SQL Server, para lo que son datos más estructurados,
con reglas más claras y en NoSQL para información más flexible y variable. Número 2. El modelo relacional diseñado asegura integridad, consistencia y organización de la información, permitiendo así almacenar datos como clientes, productos, ventas, de forma más confiable. Número 3. La incorporación de un sistema NoSQL facilita agregar información menos estructurada, que no encajaría adecuadamente en lo que son las tablas tradicionales SQL. Número 4. La relación conceptual entre ambas tecnologías demuestra cómo los datos complementarios pueden enriquecer la comprensión del comportamiento del usuario y también para mejorar procesos pues, de lo que es el negocio. Número 5. El conjunto desarrollado en este proyecto sirve como base para etapas posteriores con el proceso de ETL y la construcción de CuboSolab, permitiendo la integración total de ambos entornos en lo que sería un Data Warehouse. Y número 6. Este trabajo evidencia la importancia de emplear tecnologías híbridas que han sido en este caso SQL Server y MongoDB para responder a los diferentes desafíos actuales de manejo de datos dentro de las diferentes organizaciones.